En las brumas del pasado, donde el eco de antiguas civilizaciones aún resuena, se despliega el fascinante entramado de las rutas comerciales que unieron a Oriente y Occidente. La ruta del té y la seda no solo era un camino físico, sino un vínculo cultural que atravesaba montañas, desiertos y mares. En este laberinto de intercambios, se tejieron las historias de dos mundos que, aunque distantes, estaban destinados a chocar en un conflicto que marcaría el rumbo de la historia. Imaginemos por un momento la vastedad de la ruta de la seda. Caravanas de comerciantes que, como sombras errantes, cruzaban paisajes inhóspitos, llevando consigo no solo mercancías, sino también sueños, ideas y el espíritu de una época. Desde el siglo II a.C., esta ruta había sido la arteria que transportaba seda, especias y té desde el corazón de China hacia las cortes de Europa, donde estos productos eran considerados tesoros invaluables. Pero, ¿qué misterios se albergaban en este intercambio? ¿Qué secretos aguardaban en las profundidades de las caravanas que surcaban el desierto? Mientras los comerciantes europeos anhelaban la exquisita seda china, también era el té el que empezaba a florecer en popularidad. Las primeras hojas de té llegaban a las mesas de las familias aristocráticas, convirtiéndose en símbolo de estatus y lujo. Sin embargo, detrás de esta delicada bebida se escondía un enigma mayor: el deseo insaciable de los europeos por acceder a las riquezas de Oriente. ¿Era simplemente el té lo que buscaban, o había algo más profundo, un anhelo de poder y control, que se gestaba en las sombras? Las potencias europeas, en particular Gran Bretaña, comenzaron a forjar sus propios caminos en este vasto océano comercial. Los barcos mercantes surcaban las aguas, llevando no solo mercancías, sino también la ambición de un imperio en expansión. A medida que el comercio florecía, el equilibrio de poder se inclinaba lentamente. El oro y la plata fluían hacia Oriente, mientras que las rutas comerciales se convertían en el escenario de un juego de estrategia y diplomacia. Pero, ¿acaso podían prever las consecuencias devastadoras que esto traería consigo? En este contexto, el opio se convertiría en la llave maestra de un oscuro negocio que transformaría para siempre las relaciones entre estos dos mundos. El crecimiento del comercio de opio, un producto que se cultivaba en las tierras del Imperio Británico en la India, comenzaba a tomar forma como un nuevo medio para equilibrar la balanza comercial. Pero, ¿cómo pudo una sustancia tan dañina convertirse en el motor de un conflicto? La respuesta se encuentra en los ecos de una guerra que aún no ha estallado. Mientras las caravanas de la ruta de seda seguían su curso, las tensiones comenzaban a acumularse. La codicia de los comerciantes británicos chocaba con la resistencia de un imperio que había prosperado durante siglos. Las autoridades chinas, conscientes del veneno que el opio traía consigo, comenzaron a tomar medidas. Sin embargo, la sombra del poder británico se extendía, y el delicado equilibrio que había mantenido la paz comenzaba a desmoronarse. Las rutas comerciales, antes símbolos de unión y entendimiento, empezaban a convertirse en el telón de fondo de un inminente conflicto. El misterio de la ruta del té y la seda se tornaba en un oscuro presagio, donde los caminos de la riqueza y la ambición se entrelazaban con la miseria y el sufrimiento. ¿Qué destino les aguardaba a aquellos que se atrevían a desafiar el comercio de opio? La historia, en su sabiduría, siempre encuentra la manera de cobrar cuentas pendientes. Así, con el telón de fondo de un mundo en transformación, nos adentramos en el siguiente capítulo de nuestra travesía. Un capítulo en el que el opio, esa misteriosa sustancia, se transformaría en el eje central de la economía y la política, desatando fuerzas que cambiarían el curso de la historia. Prepárense para explorar el auge del opio y su seductora atracción que capturaría a comerciantes y naciones en un ciclo de ambición sin fin. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal.
Esa crisis no tardaría en revelarse como un punto de inflexión en la historia del comercio global. Mientras las naves británicas surcaban los océanos, un oscuro y seductor secreto comenzaba a florecer en las sombras del comercio marítimo: el opio. En el siglo XVIII, el opio no era simplemente una sustancia, se había convertido en un símbolo de poder, una mercancía que prometía riqueza y control, pero también un abismo de sufrimiento y adicción. El viaje del opio inicia en las extensas plantaciones de amapola en la India, un territorio que había caído bajo el dominio británico. Allí, el clima cálido y las condiciones ideales permitieron que las flores florecieran, produciendo la resina que, una vez procesada, se transformaría en un producto que alteraría el rumbo de la historia. Mientras los comerciantes británicos comenzaban a ver el potencial del opio, una pregunta se alzaba en el aire: ¿podría esta droga convertirse en la solución a los problemas económicos que enfrentaba el Imperio británico? A medida que el comercio de té y seda crecía, también lo hacía el desbalance en la balanza comercial entre Gran Bretaña y China. Los británicos se encontraban en un dilema, pues el deseo de los europeos por el té chino resultaba en un flujo de plata hacia el Imperio Celeste, debilitando las arcas británicas. Sin embargo, los comerciantes encontraron en el opio una respuesta. ¿Y si pudieran introducir el opio en el mercado chino, creando así una nueva demanda y equilibrando las cuentas? La idea era tan seductora como peligrosa. Así, las primeras partidas de opio comenzaron a fluir hacia China, donde la adicción se transformó en una sombra que se cernía sobre la sociedad. La población, inicialmente ajena a sus efectos, comenzó a sucumbir a la atracción de esta sustancia. Las ciudades costeras se convirtieron en epicentros de un comercio clandestino, donde el oro y la plata eran reemplazados por sacos de opio. Los comerciantes británicos, con su astucia y determinación, se lanzaron a un juego que nadie había previsto, donde el riesgo se mezclaba con la posibilidad de enormes ganancias. El opio, con su aura de misterio y su poder seductor, transformó la percepción de los comerciantes británicos. Se establecieron redes de contrabando que atravesaban el país, y los puertos de Cantón y Macao se convirtieron en mercados bulliciosos donde el espíritu del comercio se entrelazaba con el eco de la desesperación. Pero ¿fue realmente así, un mero intercambio comercial, o existía algo más siniestro detrás de esta relación? Mientras las cifras de adicción aumentaban, también lo hacía la resistencia de las autoridades chinas. El emperador Qing, al principio ajeno a la magnitud del problema, comenzó a recibir informes inquietantes sobre el deterioro de la salud pública y la moral de su pueblo. La comunidad médica china, alarmada por los efectos devastadores del opio, comenzó a alzar la voz. Sin embargo, la influencia británica ya se había hecho sentir, y el opio se había infiltrado en los rincones más oscuros de la sociedad china, generando un ciclo de dependencia que se extendía como un veneno. El auge del opio no solo transformó las economías, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura. La poesía y el arte comenzaron a reflejar la dualidad del opio. Por un lado, su belleza y su capacidad para transportar a los individuos a estados de éxtasis. Por otro, su horrible capacidad para destruir vidas. La narrativa se complicaba, y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podría esta droga, que se había convertido en un símbolo de riqueza, ser también la causa de la caída de un imperio? Con el tiempo, la creciente adicción y el sufrimiento del pueblo chino hicieron eco en las salas del poder imperial. Las primeras medidas en contra del tráfico de opio comenzaron a gestarse, pero el camino hacia la resistencia estaba lleno de obstáculos. ¿Podrían las autoridades chinas contener el torrente que se desbordaba? ¿O ya era demasiado tarde para detener lo que habían desatado? El auge del opio y su impacto en el comercio británico no solo reveló la codicia y la ambición de una nación,
sino también las fragilidades de un imperio que había creído que el comercio podría resolver todos sus problemas. En la próxima fase de esta historia, exploraremos cómo estas tensiones económicas desembocarían en un conflicto abierto, mientras el imperio chino comenzaba a reaccionar frente a lo que consideraba una invasión silenciosa. La balanza comercial, que una vez había sido favorable, se tornaría un campo de batalla donde se librarían no solo luchas económicas, sino también combates por la soberanía y la identidad nacional. Esa crisis no tardaría en revelarse como el catalizador de un desequilibrio comercial que cambiaría el curso de la historia. En el siglo XVIII, el vasto imperio chino, con su riqueza en recursos y su cultura milenaria, mantenía una balanza comercial que favorecía a su favor. Por otro lado, Gran Bretaña, en plena expansión de su imperio, se encontraba en un dilema. Su aprecio por el té, la seda y otros productos exóticos chinos estaba generando un déficit que preocupaba a sus economistas y políticos. Pero, ¿qué alternativas existían para equilibrar esta balanza? La respuesta, oscura y perturbadora, se hallaría en las sombras del comercio del opio. El opio, un producto que había sido utilizado en la medicina tradicional china durante siglos, comenzó a adquirir un nuevo significado bajo el impulso de los comerciantes británicos. La introducción del opio en el comercio chino no fue un hecho aislado, fue el resultado de una serie de decisiones estratégicas que buscaban revertir la tendencia del intercambio desigual. Las primeras importaciones de opio, procedentes de las colonias británicas en la India, transformaron un simple producto agrícola en un objeto de deseo altamente lucrativo. Pero, ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar los británicos para mantener este flujo de mercancías? A medida que el consumo de opio se disparaba en China, la adicción se convirtió en un fenómeno social devastador. Las familias, sumidas en la desesperación, vieron cómo su sustento se desvanecía en el humo del opio, mientras que las arcas británicas se llenaban con el oro de un comercio cada vez más próspero. En el trasfondo de esta transacción, la balanza comercial empezaba a inclinarse hacia el lado británico, una inversión de poder que comenzaba a dibujar un nuevo mapa geopolítico. Pero, ¿realmente había sido esta la única solución que los británicos habían encontrado para su dilema comercial? Los líderes británicos entendieron que el opio no solo era una mercancía, sino una herramienta de influencia. La adicción al opio generó una dependencia que mantenía a China en una posición vulnerable. El comercio del opio se convertía en un enigma que muchos no lograban desentrañar, y la pregunta que resonaba en los pasillos del poder era: ¿qué consecuencias tendría esta estrategia a largo plazo para ambas naciones? Mientras tanto, las autoridades chinas se encontraban en una encrucijada. Por un lado, el deseo de mantener la integridad cultural y social del imperio. Por otro, la necesidad de lidiar con un comercio que amenazaba con desestabilizar su sociedad. En medio de este caos, surgió una resistencia que empezaría a tomar forma en las mentes de aquellos que comprendían que el opio era más que una simple mercancía. Era un símbolo de la intervención extranjera y del imperialismo. El emperador Dao Guan, consciente del creciente problema del opio, comenzaría a considerar medidas drásticas para frenar la ola de adicción que arrasaba su imperio. Pero, ¿sería suficiente para contrarrestar el peso de la balanza que se había inclinado inexorablemente a favor de Gran Bretaña? En este contexto de tensión, el conflicto se estaba gestando en las sombras, un eco de futuros enfrentamientos que marcarían un antes y un después en la historia de China. Los comerciantes británicos, en su afán por maximizar beneficios, comenzaron a ignorar las advertencias sobre el daño que el opio estaba causando. En su lugar, la sed de riqueza se convirtió en el motor que impulsaba un comercio cada vez más descontrolado. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener el flujo de esta droga en sus manos?
La respuesta se manifestaría con la llegada de un personaje clave en esta historia. La figura de Lin Se-su emergió en la penumbra, un comisionado imperial que se convertiría en el rostro de la resistencia china contra el tráfico de opio. Pero antes de que su historia pudiera desplegarse en todo su esplendor, era crucial entender la magnitud del problema que enfrentaban. ¿Podría la determinación de un solo hombre ser suficiente para cambiar el rumbo de un imperio que se tambaleaba bajo el peso del opio? La balanza comercial, ahora manchada por la sombra del opio, sería el telón de fondo de una resistencia que se preparaba para estallar. Las decisiones que se tomarían en los próximos meses marcarían el inicio de un conflicto que no solo cambiaría la suerte de naciones enteras, sino que también dejaría una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. La historia estaba a punto de girar, y en el horizonte se vislumbraban las primeras nubes de tormenta. Mientras las tensiones aumentaban, el eco de la resistencia china se hacía más fuerte. Lin Se-su se convertiría en el símbolo de un imperio que se negaba a ser subyugado por las sombras del comercio del opio. La historia de su lucha nos llevará al siguiente capítulo, donde exploraremos las primeras medidas del imperio chino para frenar el tráfico de opio en sus puertos. Un viaje que nos revelará las decisiones que, en última instancia, desatarían el caos y la guerra. Esa crisis no tardaría en llevar al imperio chino a tomar decisiones audaces y necesarias. A medida que el opio comenzaba a inundar los puertos chinos, la sombra de la adicción se cernía sobre la población. Las primeras medidas del gobierno imperial no eran simplemente reacciones a un problema. Eran un intento desesperado de preservar la integridad de una civilización milenaria. El eco de la resistencia resonaba en cada rincón del vasto imperio, mientras los funcionarios se reunían para discutir estrategias que frenarían el flujo de esta sustancia devastadora. En 1838, el emperador Dao Guang, consciente de la creciente crisis, convocó a sus consejeros más cercanos. En sus miradas se reflejaba la angustia de un pueblo que comenzaba a sucumbir ante el veneno del opio, y también el temor a perder el control sobre un territorio que se había mantenido unificado durante siglos. ¿Cómo podría un imperio tan vasto permitir que una mera mercancía pusiera en peligro su estabilidad? La respuesta, aunque compleja, comenzó a tomar forma en las primeras legislaciones contra el tráfico de opio. Los funcionarios, armados con la determinación de un pueblo que se niega a rendirse, implementaron restricciones al comercio del opio en los puertos más importantes, como Cantón, donde los barcos británicos anclaban repletos de esta droga. Se prohibieron las importaciones, y se intensificaron los esfuerzos para interceptar las embarcaciones que intentaban eludir la ley. Pero, ¿podría una acción tan decidida ser suficiente para frenar el torrente del comercio ilícito? Mientras tanto, la sombra del contrabando se alargaba. Los comerciantes británicos, astutos y tenaces, no tardaron en encontrar nuevas rutas y métodos para eludir las prohibiciones. En este juego del gato y el ratón, el imperio chino se encontraba en desventaja. Las redes de tráfico se expandían, y la corrupción comenzaba a infiltrarse en las mismas instituciones que debían proteger al país. ¿Era posible que la avaricia y la desesperación pudieran socavar los esfuerzos imperiales? En este contexto de incertidumbre, emergió una figura decisiva, Lin Se-su, un funcionario que se convertiría en símbolo de la resistencia china. Aún no había hecho su entrada en la escena, pero su nombre ya comenzaba a ser murmurado entre los oficiales del imperio. Su compromiso con la causa sería el faro en medio de la tormenta, un rayo de esperanza en un mar de desesperación. Sin embargo, antes de que Lin pudiera tomar acciones decisivas, el imperio se enfrentaba a una serie de desafíos que amenazaban su autoridad. Los rumores sobre las importaciones de opio comenzaron a esparcirse como pólvora. Los informes sobre la adicción creciente y el sufrimiento de las familias chinas se intensificaron, y con ellos, la presión sobre el emperador para actuar con mayor firmeza.
Las primeras medidas comenzaron a tomar forma en un decreto que llamaba a la movilización de recursos y a la creación de un cuerpo encargado de luchar contra el tráfico de opio. Pero, ¿sería suficiente contra la determinación de un imperio extranjero que había encontrado un lucrativo negocio en la desesperación ajena? A medida que se implementaban estas medidas, la tensión entre los comerciantes británicos y el gobierno chino se intensificaba. El comercio, que una vez había fluido con naturalidad, se convertía en un campo de batalla invisible, donde la lucha por el control y la soberanía se libraba en cada puerto. Las medidas preventivas de China, aunque valientes, estaban condenadas a enfrentar la resistencia. La historia nos recuerda que, en tiempos de crisis, la desesperación puede llevar a tomar decisiones drásticas. Pero, ¿cómo responderían los británicos ante esta nueva adversidad? En esta atmósfera de creciente conflicto, el imperio chino se encontraba en una encrucijada. Las decisiones que tomaran no solo definirían su futuro inmediato, sino que también marcarían el inicio de un choque que resonaría a lo largo de la historia. Una lucha por la soberanía y la identidad nacional se estaba gestando, y el eco de las decisiones imperiales pronto llamaría a la acción a uno de los personajes más relevantes de este drama, Lin Se-su. Así, las primeras medidas del imperio, aunque un paso en la dirección correcta, eran solo el preludio de una confrontación inminente. La resistencia imperial estaba a punto de tomar forma, y con ello, se abriría un capítulo decisivo en la historia del opio y su impacto en China. Un capítulo que nos llevará directamente a las acciones de Lin Se-su y el decreto de Humen, donde la lucha contra el opio se tornaría en un acto de desafío ante la opresión extranjera. Esa crisis no tardaría en encontrar un rostro en la figura de Lin Se-su, el comisionado imperial que emergió como un faro de resistencia en un tiempo de sombras. En el año 1838, mientras el comercio de opio se expandía como una plaga a través de las puertas de Cantón, Se-su se convirtió en el símbolo de la determinación china frente a un enemigo insidioso. Este hombre, que había dedicado su vida al servicio del imperio, se enfrentaba a un dilema monumental: cómo detener el flujo de una droga que había arruinado a millones y debilitado a la nación. Lin Se-su no era un desconocido en el espectro político. Su ascenso a comisionado imperial lo había llevado a ocupar un lugar destacado en la corte, donde sus méritos eran reconocidos. Pero su lucha contra el opio no era solo una cuestión de política, era un llamado moral que resonaba con la angustia de una nación. La adicción al opio no solo afectaba a los individuos, sino que se había infiltrado en la fibra misma de la sociedad china, erosionando sus valores y debilitando su estructura social. ¿Qué tipo de legado dejarían sus acciones? ¿Un imperio en ruinas o un renovado sentido de identidad y propósito? En su lucha, Lin Se-su decidió actuar de manera decisiva y contundente. Su primera acción fue emitir el decreto de Humen en junio de 1839, un manifiesto que prohibía la importación, venta y consumo de opio. Este decreto no solo era un documento, sino un grito de guerra en forma de papel, que resonaba con los ecos de un pueblo cansado de la opresión del comercio extranjero. Pero, ¿podría realmente un solo hombre cambiar el destino de una nación? Con el decreto en mano, Lin Se-su implementó una serie de medidas drásticas. Ordenó la confiscación de todas las existencias de opio en Cantón, desatando una ola de fervor entre sus compatriotas. Las calles se llenaron de una mezcla de esperanza y temor. El pueblo se unió a su causa, creyendo que, tal vez, el fin de la epidemia de opio estaba a la vista. Sin embargo, detrás de esta fachada de unidad, se cernía una sombra ominosa: la reacción británica. Los comerciantes británicos, que habían encontrado en el opio una fuente inagotable de riqueza, no se quedarían de brazos cruzados. ¿Cómo reaccionarían ante la determinación de un hombre que se atrevía a desafiar sus intereses?
La confiscación de más de 1,000 toneladas de opio fue un acto de desafío monumental. Lin Se-su no solo destruyó la droga, también demolió el mito de la invulnerabilidad del comercio británico. Sin embargo, esta acción, aunque valiente, desencadenó una serie de eventos que culminarían en un conflicto inevitable. El eco de los cañones británicos ya resonaba en el horizonte, presagiando una tormenta que se avecinaba. ¿Podría Lin Se-su sostener el ímpetu de su lucha contra un imperio colonial que había hecho del comercio de drogas su bandera? En su búsqueda por una solución pacífica, Lin Se-su envió una carta a la reina Victoria de Gran Bretaña, un gesto que reflejaba tanto su arrojo como su desesperación. En ella, apelaba a la moralidad y la humanidad, en un intento de persuadir a la monarquía británica para que reconsiderara el comercio de opio. Pero, ¿realmente había esperanza de que una reina, sentada en el trono de un imperio, escuchara los lamentos de un pueblo lejano? La historia revelaría una cruel ironía. La respuesta que recibió sería un eco de indiferencia, un reflejo de la arrogancia imperial que se negaba a ver más allá de sus propios intereses. En medio de este tumulto, Lin Se-su se convirtió en un mártir, un símbolo de resistencia cuya determinación resonaría a través de las generaciones. En su corazón, llevaba la carga de un imperio que se tambaleaba en la balanza del comercio y la moralidad. La sombra del opio se cernía sobre su legado, y su lucha se convertiría en un punto de inflexión que marcaría el inicio de un conflicto que cambiaría el rumbo de la historia china. A medida que el viento soplaba a través de las calles de Cantón, se sentía la tensión en el aire, como el silencio que precede a una tormenta. La determinación de Lin Se-su había desatado fuerzas que ya no podían ser contenidas. En el horizonte, se dibujaban las primeras señales de una guerra inminente, un eco de la resistencia que se transformaría en una chispa de conflicto. La historia estaba a punto de tomar un giro dramático, y la chispa del conflicto pronto encendería las llamas de la primera guerra del opio. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa lucha contra el opio en Cantón, liderada con fervor por Lin Se-su, era apenas el eco inicial de un conflicto que se avecinaba, una chispa que esperaba encontrar el combustible adecuado para iniciar un incendio en las relaciones entre las dos potencias. Sin embargo, en las sombras de este enfrentamiento, se gestaban decisiones y movimientos que arrastrarían al Imperio Británico y a la dinastía Qing hacia un abismo de guerra. Con la voluntad de un hombre decidido, Lin Se-su había incautado miles de toneladas de opio, un acto de desafío que resonó no solo en las costas de China, sino también en los salones de Londres. Pero, ¿qué sucedía en el otro lado del mundo mientras el comisionado chino luchaba por proteger a su pueblo de la dependencia y el sufrimiento? En Gran Bretaña, el eco del oro negro era un canto seductor, y los comerciantes, ávidos de beneficios, comenzaban a tejer una red de influencia que amenazaba con desbordar cualquier intento de control. El regreso del opio confiscado, tras la invitación a una rendición que nunca llegó, no solo provocó el descontento de los comerciantes británicos, sino que además encendió la indignación en las calles de Londres. ¿Hasta dónde llegarían para recuperar su inversión? Se preguntaban los financieros que veían en el comercio del opio una vía de enriquecimiento sin precedentes. Mientras tanto, en el Imperio chino, la decisión de Lin Se-su de prohibir el opio se erguía como un acto de valentía, pero también como un punto de inflexión que presagiaba una inminente catástrofe. En las altas esferas del gobierno británico, los ecos de la guerra comenzaron a resonar. ¿Era este un momento para la diplomacia o para la acción militar? La respuesta a esta pregunta se convertiría en la chispa que encendería la llama del conflicto. Los líderes británicos, en su afán de restaurar el flujo del opio y asegurar su dominio en las rutas comerciales, comenzaron a movilizar tropas y a planificar un ataque. En su mente,
el comercio y la economía eran sagrados, y el opio, un producto indispensable en el intercambio que definía la relación entre Oriente y Occidente. Mientras tanto, en el corazón del Imperio Qing, la tensión aumentaba. Lin Se-su, al darse cuenta de que su lucha no era solo una batalla contra el opio, sino una defensa de la soberanía china, se enfrentaba al dilema de cómo responder a la creciente presión británica. Las cartas de advertencia y las solicitudes de diálogo se enviaban a Londres, pero eran recibidas con desdén. La impaciencia británica crecía, y con ella, el clamor de la guerra. Los rumores de un posible ataque comenzaron a circular entre los comerciantes y los funcionarios chinos, creando un ambiente de incertidumbre y temor. ¿Cómo reaccionarían los hombres y mujeres que habían vivido en un mundo donde el opio había comenzado a llegar, no solo como un producto, sino como un veneno social? La respuesta se encontraría en los próximos meses, cuando las decisiones tomadas en las mesas de negociación se traducirían en el estallido de un conflicto bélico que cambiaría para siempre el destino de ambas naciones. El año 1839 se convirtió en un punto de inflexión, y el descontento se palpaba en el aire. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando, en el puerto de Cantón, las fuerzas británicas decidieron que la única forma de asegurar el comercio era a través de la fuerza. La chispa del conflicto se había encendido, y la primera guerra del opio se perfilaba como un enigma que se desarrollaría a través de batallas, traiciones y un legado que dejaría cicatrices profundas en la historia. ¿Qué pasaría cuando las balas comenzaran a volar y el estruendo de la guerra ahogara las voces de la razón? La respuesta está más allá de la historia, en la intersección de intereses económicos y la voluntad de un pueblo por defender su legado. En el horizonte de Cantón, el humo del conflicto comenzaba a elevarse, y con él, la promesa de un asedio que marcaría el inicio de una era de confrontación. Así, mientras el Imperio Británico se preparaba para lanzar su asalto, las sombras de Cantón se alzaban, presagiando la llegada de una guerra que no solo definiría el destino de naciones, sino que también revelaría las grietas en el tejido de la civilización misma. En el siguiente capítulo, exploraremos el asedio de Cantón, donde la resistencia y la determinación se enfrentarán a la implacable maquinaria de guerra británica. ¿Quién prevalecerá en esta lucha por el control y la supervivencia? Esa crisis no tardaría en desencadenar un conflicto que resonaría a través de las generaciones. Las tensiones acumuladas en Cantón, una joya del comercio chino, se convertían en un polvorín. Los ecos de la resistencia de Lin Se-su aún reverberaban en las calles, donde la comunidad local se unía en un último esfuerzo por preservar su soberanía. Sin embargo, la sombra de las potencias occidentales, en especial de Gran Bretaña, se cernía ominosamente sobre la ciudad. Con cada día que pasaba, la necesidad de una respuesta se volvía más apremiante. Las primeras escaramuzas en los alrededores de Cantón ofrecían un anticipo de lo que estaba por venir. Las tropas británicas, equipadas con armamento avanzado y una estrategia militar que despreciaba las antiguas tácticas chinas, se preparaban para asediar la ciudad. Pero, ¿qué motivaba a los británicos a participar en esta lucha tan distante? La respuesta era simple: el opio. El comercio de esta sustancia había transformado las relaciones comerciales y había creado un abismo entre las dos naciones. La ambición imperialista británica, combinada con la insaciable demanda de opio, había llevado a una escalada inevitable. El 4 de junio de 1840, la flota británica, compuesta por más de 50 buques de guerra, apareció en las aguas de Cantón. En sus cubiertas, los marineros y soldados aguardaban con ansias el momento de la batalla. Las velas ondeaban al viento como estandartes de un futuro incierto. Los cañones, brillantes y polvorientos, presagiaban la devastación que se avecinaba. Las fuerzas chinas, aunque valientes, se encontraban en desventaja, tanto numérica como tecnológica.
¿Podrían las estrategias tradicionales de defensa resistir la embestida de un enemigo decidido a someter a toda una nación? La primera batalla se libró en las afueras de la ciudad, en un lugar conocido como el Fuerte de Dapen. Las fuerzas chinas, lideradas por un comandante feroz, se enfrentaron a los británicos en una serie de tiroteos que rápidamente se tornaron en un caos indescriptible. Las balas silbaban entre las filas, mientras los ecos de los gritos de los soldados se mezclaban con el retumbar de los cañones. En cuestión de horas, lo que había sido un esfuerzo por defender la soberanía china se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. El asalto a Cantón no solo representaba una batalla en el campo de guerra, sino también un ataque a la identidad misma de una cultura milenaria. Las calles, llenas de comerciantes y ciudadanos, pronto se verían desbordadas por el humo y la destrucción. ¿Cómo sería la vida en la ciudad después de que el polvo se asentara? ¿Qué legado dejarían estas confrontaciones para las generaciones futuras? Con cada disparo, los británicos no solo buscaban ganar terreno, sino que también intentaban reescribir la narrativa de la historia china. A medida que las tropas británicas avanzaban, la resistencia china se organizaba en un último intento de proteger su hogar. Las barricadas se levantaban en las puertas de la ciudad, y los ciudadanos se unían a los soldados en una lucha que parecía, en su furia y valentía, una muestra de esperanza ante lo inevitable. Pero, ¿podría la determinación de un pueblo ser suficiente para contrarrestar la maquinaria bélica de un imperio? En un giro trágico, los británicos, con su conocimiento superior de la guerra naval, comenzaron a bombardear las defensas de Cantón. Las explosiones resonaban como un eco de la desesperación. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, se convertía en un campo de ruinas. Los ciudadanos miraban impotentes mientras sus hogares se desmoronaban, y la sombra de la guerra se cernía sobre ellos como un manto de oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y el asedio de Cantón se transformó en un símbolo de la lucha por la identidad y la resistencia. Mientras tanto, el mundo exterior observaba con una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué futuro aguardaba a la ciudad? La guerra no solo traería consigo la destrucción, sino también la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. La fragilidad de la soberanía china se mostraba en toda su extensión, mientras los británicos se preparaban para dar un golpe decisivo. Así, mientras Cantón se encontraba al borde de la rendición, la mirada del Imperio Británico se dirigía a un nuevo objetivo: la supremacía en el comercio y la dominación de una nación milenaria. ¿Qué secretos se ocultaban tras los muros de la ciudad? A medida que el asedio se intensificaba, el eco de una nueva era comenzaba a resonar en el horizonte. La historia de la guerra del opio estaba lejos de haber terminado. Con el asedio de Cantón, se sentaban las bases para la próxima fase de este conflicto titánico. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la diplomacia se convirtió en un arma tan poderosa como los cañones que resonaban en las calles de la ciudad, y cómo la estrategia naval británica redefiniría las relaciones entre Oriente y Occidente. Esa crisis no tardaría en transformarse en un conflicto abierto, donde la diplomacia se vería eclipsada por la fuerza de la artillería. En las aguas turbias del sur de China, la estrategia británica emergía con una claridad inquietante. La demostración de su superioridad naval se convertiría en la clave para doblegar la voluntad de un imperio que, por siglos, había mantenido su autonomía casi intacta. La historia nos revela que, en este juego de poder, las cañoneras británicas no eran meros barcos de guerra. Eran heraldos de un nuevo orden, mensajeros de una era donde el diálogo se ahogaba en el estruendo de los cañones. Bajo el resplandor del sol asiático, las flotas británicas se alineaban como sombras ominosas, listas para desatar la tormenta. Con una tecnología naval avanzada y una experiencia en combate que superaba con creces a la de su contraparte china,
los británicos se encontraban en una posición de ventaja sin precedentes. ¿Qué misterio se escondía tras esa superioridad? Era la culminación de décadas de inversión, innovación y una visión imperial que no conocía límites. Desde las primeras incursiones en el comercio del opio, Gran Bretaña había tejido una red de poder que se extendía por los océanos, y ahora estaba lista para actuar. Con cada cañonazo, el eco de la diplomacia se desvanecía, sustituyéndose por la brutalidad de la guerra. Las aguas de Cantón, que una vez habían sido testigos del bullicio del comercio, se convertían en el escenario de un enfrentamiento sin precedentes. Los barcos británicos, con sus cañones humeantes, no solo buscaban la victoria en el campo de batalla, sino que también deseaban enviar un mensaje claro: el comercio y la soberanía de China estaban en la balanza. ¿Podría un imperio de 1000 años resistir el embate de un enemigo que venía armado no solo de cañones, sino de convicciones implacables? Mientras las balas surcaban el aire y las nubes de humo se cernían sobre el horizonte, la presión sobre el emperador y su corte aumentaba. Los británicos no solo atacaban con fuerza, estaban orquestando una actuación de poder que mezclaba lo militar con lo psicológico. La estrategia de los cañones se sostenía en la creencia de que el miedo podía ser un aliado más efectivo que la negociación. Cada victoria naval se convertía en una herramienta de coerción, un recordatorio de que el diálogo podría ser un lujo del que China ya no podría permitirse prescindir. Sin embargo, bajo esta fachada de invulnerabilidad, se albergaban preguntas inquietantes. ¿Era realmente la fuerza la única solución a este conflicto? La historia nos enseña que la diplomacia, cuando se encuentra en su punto más frágil, a menudo revela los secretos más oscuros de las intenciones humanas. Mientras el agua se teñía de rojo, un enigma se formaba en las mentes de los líderes británicos. ¿Qué pasaría si la resistencia china se fortalecía en lugar de debilitarse? La historia está llena de giros inesperados, y en este caso, las cañoneras, aunque poderosas, podrían no ser suficientes para asegurar la victoria definitiva. Con el paso de las semanas, la situación se tornó cada vez más crítica. La resistencia china no se limitaba a un mero acto de desafío. Era un eco de siglos de cultura y tradición, una lucha por la soberanía que resonaba en cada rincón del vasto imperio. A medida que las fuerzas británicas intentaban afianzar su control, una sombra de incertidumbre comenzó a cernirse sobre sus tácticas. Aquellos que habían llegado con la esperanza de un rápido triunfo se enfrentaban a un adversario que, aunque herido, aún conservaba su dignidad y determinación. La batalla de Cantón, por tanto, no sería solo un enfrentamiento militar, sino un choque de ideologías. Los cañones británicos, cargados de pólvora y ambición, se enfrentaban a un pueblo que valoraba su autonomía por encima de todo. En ese momento, la historia se convertiría en un testigo silencioso de la resistencia, una resistencia que comenzaba a cobrar forma en medio del caos. ¿Podría la voluntad de un pueblo ser suficiente para resistir la embestida de un imperio? Las aguas de la historia se agitaban, y el futuro seguía siendo un enigma. Así, la diplomacia de las cañoneras llevaba a los británicos a un punto de inflexión. ¿Qué legado dejarían en su búsqueda de poder? Mientras el estruendo de los cañones resonaba en la distancia, el tratado que sellaría el destino de ambos imperios estaba cada vez más cerca. La siguiente etapa de este conflicto monumental se asomaba en el horizonte. La sombra del Tratado de Nankín comenzaba a extenderse, un acuerdo que marcaría la pauta de una nueva era en las relaciones entre Oriente y Occidente. ¿Qué condiciones se ocultarían en las páginas de ese tratado? La historia estaba a punto de revelarlo. Esa crisis no tardaría en encontrar una resolución, pero a un costo inimaginable. En 1842, el eco de los cañones aún resonaba en las costas chinas, mientras la fragorosa Primera Guerra del Opio llegaba a un dramático desenlace. En las sombras de la diplomacia,
se gestaba un tratado que cambiaría para siempre el rumbo de la historia china. El Tratado de Nankín, un documento que, aunque parecía un mero acuerdo entre naciones, escondía las profundidades de un conflicto que se extendía más allá de las simples palabras. Firmado el 29 de agosto de 1842, el tratado fue un símbolo de la derrota china y la victoria británica. Pero, ¿qué condiciones se ocultaban detrás de su firma? En primer lugar, el tratado obligaba a China a ceder la isla de Hong Kong a Gran Bretaña, un acto que no solo significaba la pérdida de territorio, sino también el inicio de una nueva era de control colonial que marcaría el destino de millones. ¿Podría haber imaginado el emperador Dao Wang que esta pequeña isla se convertiría en un bastión del poder británico en Asia? El tratado también estipulaba la apertura de 5 puertos al comercio británico: Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Estos puntos, que antes habían sido bastiones de la soberanía china, se transformarían en centros neurálgicos de comercio internacional. Pero, ¿a qué precio se abrirían estas puertas? Los comerciantes británicos, ansiosos por expandir sus mercados, se convertirían en una presencia constante en la vida cotidiana de los ciudadanos chinos, alterando no solo su economía, sino también su cultura y sus costumbres. ¿Qué sombras se cernirían sobre la identidad china en los años venideros? Además, el tratado imponía una indemnización de 21 millones de dólares en plata, un monto exorbitante que sumiría aún más a China en la crisis económica. Esta carga, que recaería sobre el pueblo, sería un recordatorio constante de la humillación sufrida. ¿Podría haber una recuperación de tal golpe, o estaba China condenada a vivir bajo el yugo de la vergüenza? Y no solo eso, el Tratado de Nankín estableció un sistema de extraterritorialidad que otorgaba a los ciudadanos británicos el derecho de ser juzgados por sus propias leyes, en lugar de las chinas. Este hecho no solo despojaba a China de su soberanía legal, sino que también sembraba las semillas del descontento entre los propios chinos, quienes verían cómo su propia justicia se convertía en un eco distante, un susurro ahogado por el poder colonial. ¿Qué efecto tendría esto en la percepción del pueblo chino hacia los extranjeros y sus propias instituciones? Mientras las condiciones del tratado se implementaban, el legado del mismo se tejía en el tejido social y político de China. La humillación y el resentimiento crecerían como una sombra al acecho, sentando las bases para futuros levantamientos y conflictos. El eco de las balas y los gritos de guerra se convertirían en un susurro persistente en las calles de las ciudades chinas, una constante recordatoria de la fragilidad de la soberanía. Sin embargo, el Tratado de Nankín no solo fue un punto final, sino también un punto de partida. Las repercusiones de este acuerdo irían mucho más allá de las fronteras de 1842, extendiéndose como un río turbulento que arrasa con todo a su paso. Los efectos inmediatos y las consecuencias a largo plazo se manifestarían en forma de un descontento creciente, que se encendería en llamas de resistencia. ¿Cómo podría un pueblo, una civilización milenaria, permitir que su legado se viera tan gravemente comprometido? A medida que la historia avanza, el descontento se convierte en un tema recurrente, una sombra que se alza sobre el horizonte de la China del siglo XIX. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo este resentimiento hacia las potencias extranjeras empezó a tomar forma, generando un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos que desearían reivindicar la dignidad y la soberanía de la nación china. Las semillas de la resistencia estaban plantadas, y el eco de la historia estaba a punto de resonar más fuertemente que nunca. Esa paz, firmada en el Tratado de Nankín en 1842, no era más que el eco de una tormenta que aún no había amainado por completo. Las consecuencias inmediatas de este pacto marcarían un antes y un después en la historia de China, una nación que, tras la humillación,
se enfrentaría a un nuevo y oscuro capítulo de su existencia. Pero, ¿qué significaba realmente este tratado para el pueblo chino, sumido en el caos y la desesperación? Con el fin de la Primera Guerra del Opio, el Imperio Qing se vio obligado a abrir sus puertas a las potencias occidentales. En un giro irónico, el tratado no solo otorgó a Gran Bretaña el control de Hong Kong, sino que también sentó las bases para la creación de 5 puertos de comercio donde los mercaderes extranjeros podrían operar sin restricciones. Cantón, Shanghái, Ningbo, Fuzhou y Xiamen se convirtieron en enclaves donde el dominio británico y la influencia occidental se expandían como una sombra sobre la cultura tradicional china. Este nuevo orden económico no era solo un cambio en las rutas comerciales, era una invasión silenciosa de valores, costumbres y modos de vida que resonarían en cada rincón de la sociedad china. La economía, ya debilitada por la guerra y el tráfico de opio, se vio sacudida aún más. A medida que los comerciantes británicos se establecían, las riquezas del país comenzaban a fluir hacia el extranjero. ¿Quién se beneficiaría realmente de esta nueva era de comercio? La respuesta era inquietante. Un puñado de élites, mientras que la mayoría de la población se sumía en la pobreza. Las familias chinas, antes prósperas, se encontraron atrapadas en un ciclo de deudas y desesperación. La economía rural, que había sido la columna vertebral de la vida china durante siglos, empezó a desmoronarse. La producción agrícola se vio afectada, y muchos campesinos, incapaces de sostenerse, se vieron empujados a las ciudades, donde la competencia por empleos escasos se intensificó. En este panorama sombrío, el opio, que había sido el catalizador del conflicto, continuó siendo un pilar en la economía. A pesar de las promesas de erradicación, su comercio se multiplicó, convirtiéndose en un recurso que muchos veían como una forma de escape ante las penurias diarias. El ciclo de adicción y dependencia se enredó aún más en el tejido social, dejando a su paso un rastro de sufrimiento y ruina. ¿Cómo se había llegado a este punto? ¿Era posible que el mismo remedio que se prometía para aliviar el sufrimiento fuera, en realidad, la causa de un mal aún mayor? Las tensiones sociales empezaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. La percepción de la debilidad del gobierno Qing comenzó a calar hondo en el corazón del pueblo. La falta de respuesta ante la crisis del opio y la ocupación extranjera generó un descontento palpable. Los intelectuales y líderes locales comenzaron a cuestionar la legitimidad de un gobierno que no podía proteger a su gente. Las voces de protesta se alzaban, pero ¿quién las escucharía? En medio de esta vorágine de desesperación, los primeros indicios de un despertar nacionalista comenzaron a manifestarse, aunque todavía de manera fragmentaria. El legado del Tratado de Nankín no solo se percibía en el ámbito económico, sino que también dejó una huella imborrable en la identidad cultural china. La influencia occidental comenzó a permear a través de las costumbres, la educación y el pensamiento. Los misioneros cristianos, con sus ideales de modernidad y progreso, encontraron un terreno fértil en este contexto de cambio, mientras que la resistencia cultural se debatía entre la aceptación y el rechazo. ¿Qué parte de su esencia estaba dispuesta a sacrificar China en el altar del comercio y la modernidad? El Tratado de Nankín se convirtió, así, en un símbolo de la derrota y la opresión, pero también en el catalizador de una profunda reflexión sobre la identidad nacional. Con la sombra de la guerra aún presente, los ecos de descontento comenzaban a resonar en las calles de una nación herida. Las voces de quienes se oponían a la ocupación extranjera comenzaron a unirse, preparando el terreno para una resistencia que, aunque aún lejana, prometía desafiar el orden impuesto. Mientras las primeras señales de un descontento creciente se dibujaban en el horizonte, la historia de China se adentraba en un nuevo capítulo marcado por la lucha y la resistencia. En este contexto de transformación y desafío,
surgieron movimientos que cuestionarían la soberanía y la dignidad nacional. ¿Qué fuerzas estaban a punto de desatarse en esta tierra plagada de contradicciones? La respuesta se revelaría en el siguiente capítulo, donde la llama del nacionalismo comenzaría a arder con mayor intensidad, dando paso a la Segunda Guerra del Opio. Esa crisis no tardaría en transformarse en un descontento generalizado. Con el Tratado de Nankín, las potencias extranjeras dejaron una huella indeleble en el corazón de China, un eco de humillación y frustración que reverberaría a lo largo de las generaciones. Mientras los británicos y otros países occidentales celebraban su victoria, los ciudadanos chinos se encontraban atrapados en un torbellino de resentimiento, un sentimiento que crecía como una sombra ominosa sobre el Imperio Celeste. Las condiciones del tratado no solo abrieron las puertas del comercio a las potencias extranjeras, sino que también arrebataron a China su soberanía en un acto que muchos considerarían una traición. La entrega de Hong Kong y la apertura forzada de 5 puertos al comercio británico fueron solo la punta del iceberg. ¿Qué había detrás de esta aparente victoria para los occidentales? ¿Era una verdadera conquista o simplemente un juego de poder que dejaría cicatrices profundas en el alma de una nación? Los ecos de la guerra resonaban en las calles de Cantón, donde los comerciantes locales luchaban por sobrevivir en un entorno invadido por productos extranjeros. El opio, ahora legalizado y comercializado sin restricciones, se convirtió en un símbolo del dominio británico, una droga que no solo afectaba el cuerpo, sino que también corroía el espíritu de la nación. ¿Cómo podría un imperio tan antiguo y venerado someterse a tal humillación? La respuesta se encontraba en la percepción de la pérdida de dignidad, de autonomía y de identidad cultural. A medida que los años avanzaban, el descontento se transformaba en un clamor sordo. Las voces de los intelectuales, los funcionarios y los ciudadanos comunes comenzaron a unirse, creando una sinfonía de descontento. Se formaban grupos de resistencia que cuestionaban la legitimidad de los tratados impuestos. ¿Acaso el pueblo chino no merecía un lugar en el mundo moderno sin estar sometido al yugo extranjero? El eco de esta pregunta se convirtió en un mantra de resistencia. El gobierno Qing, debilitado y dividido, se encontraba en una encrucijada. Los líderes imperiales, atrapados entre los deseos de modernización y la necesidad de preservar la tradición, no sabían cómo abordar el creciente descontento. ¿Podrían escuchar el clamor del pueblo o continuar ignorando la tormenta que se avecinaba? La respuesta parecía alejarse cada vez más, mientras el desdén hacia las potencias extranjeras se intensificaba. En el campo, el resentimiento se transformaba en acción. Los campesinos, que habían sufrido las consecuencias del comercio del opio y la ineficacia del gobierno, comenzaron a movilizarse. Los rumores de rebeliones y levantamientos comenzaron a surgir, creando un ambiente de tensión palpable. Las comunidades que antes eran prósperas se veían desgastadas por el abuso y la corrupción, convirtiendo el suelo fértil en un terreno de ira. ¿Qué nuevas luchas estaban por venir? ¿Qué secretos de resistencia aguardaban entre las sombras de la historia? Mientras se desataban estos conflictos, la influencia de las potencias extranjeras se hacía aún más evidente. Las misiones cristianas se expandieron, prometiendo esperanza en un país sumido en la desesperación. Sin embargo, esta presencia también avivó el fuego del resentimiento. Muchos veían a los misioneros no solo como portadores de una nueva fe, sino como instrumentos del imperialismo occidental. La pregunta latente en el aire era: ¿podría China encontrar un camino hacia la unidad y la fortaleza en medio de la fragmentación provocada por los extranjeros? Con cada día que pasaba, el descontento se convertía en un clamor por justicia, un grito que resonaba en los corazones de aquellos que se negaban a aceptar el destino que les había sido impuesto. De este caldo de ira y desesperación surgirían los movimientos que cambiarían la faz de la historia china.
Las semillas de la rebelión germinaban en el aire, listas para estallar en una revuelta que prometía reescribir el relato del país. A medida que la tensión alcanzaba su punto álgido, un nuevo capítulo en la historia de China se avecinaba. La chispa de la resistencia pronto se transformaría en llamas de insurrección, dando paso a un conflicto que marcaría la historia de la nación. La siguiente etapa no solo sería una lucha contra las potencias extranjeras, sino también una lucha por la identidad, la soberanía y el futuro de una civilización milenaria. La Segunda Guerra del Opio estaba a punto de estallar, y con ella, el eco de una nueva era de confrontación y cambio. Esa crisis no tardaría en encontrar su eco en una nueva contienda. La sombra del conflicto se cernía nuevamente sobre las riberas del río Perla, mientras el Imperio Británico, insaciable en su búsqueda de mercados, se preparaba para desencadenar una segunda tormenta sobre el Celeste Imperio. En 1856, el estallido de la Segunda Guerra del Opio no sería solo un capítulo más en la historia de la opresión, sino un oscuro presagio de las dinámicas de poder que transformarían a Asia para siempre. Las tensiones, latentes tras la Primera Guerra del Opio, habían crecido en la penumbra. A pesar de la firma del Tratado de Nankín, que pretendía establecer un nuevo orden, la realidad era que el descontento en China se había intensificado. La llegada de nuevos actores, como las potencias europeas, y la creciente dependencia del opio como moneda de cambio, habían creado un caldo de cultivo propicio para el conflicto. ¿Por qué, entonces, persistía la ambición británica de expandir su control, incluso a costa de un nuevo derramamiento de sangre? El desencadenante inmediato fue un incidente relativamente menor: el abordaje de un barco llamado Arrow por las autoridades chinas en Cantón, que había sido denunciado por el tráfico de opio. Este suceso, aunque trivial en comparación con la magnitud de las tensiones existentes, fue la chispa que encendería la mecha del descontento. Los británicos, viendo en este evento una afrenta a su honor y a sus intereses comerciales, respondieron con una fuerza desproporcionada. Sin embargo, ¿es suficiente un solo acto para justificar una guerra? ¿O había algo más profundo en juego que simplemente el orgullo? Tras el incidente del Arrow, el gobierno británico, bajo el liderazgo del primer ministro Lord Palmerston, decidió actuar. Las palabras de sus diplomáticos resonaban con el eco de tiempos pasados, donde la fuerza militar era la única respuesta aceptable frente a un desafío percibido. Así, una flota británica fue enviada a las costas chinas, y con ella, la determinación de imponer un nuevo orden. Las naves de guerra, con sus cañones apuntando hacia las costas de Cantón, eran un recordatorio constante de que el poder se había trasladado del diálogo a la confrontación. Mientras tanto, en el corazón del Imperio chino, la dinastía Qing se encontraba desgastada, atrapada entre la presión externa y el descontento interno. El pueblo chino, ya abrumado por las consecuencias de la Primera Guerra, comenzó a cuestionar la legitimidad de su gobierno. La corrupción y la ineficiencia eran visibles en cada rincón, y las voces de los disidentes empezaron a alzarse. ¿Podría un imperio, que había sobrevivido durante siglos, ser llevado al borde del colapso por la avaricia de unos pocos? La respuesta se dibujaba en el horizonte. En medio de esta turbulencia, las potencias europeas no solo estaban interesadas en el opio. El comercio de té, seda y otras mercancías seguía siendo crucial. La guerra, por tanto, no solo se trataba de un producto, sino de un sistema completo de intercambio que beneficiaba a los imperios occidentales a expensas de la soberanía china. Las calles de Cantón se llenaron de rumores y tensiones, mientras la población se preparaba para lo inevitable. ¿Sería este el momento en que la resistencia china finalmente se alzaría contra sus opresores? Con el conflicto en marcha, la narrativa de la Segunda Guerra del Opio se entrelazó con historias de resistencia y sufrimiento.
Las batallas que se libraron no solo fueron en el campo de batalla, sino también en la mente de un pueblo que comenzaba a tomar conciencia de su identidad y de su historia. La lucha no sería solo por la independencia del opio, sino también por la dignidad y la soberanía. La guerra que se avecinaba prometía ser brutal. Las potencias aliadas de Gran Bretaña y Francia se unieron para avanzar sobre el territorio chino, llevando consigo no solo su artillería, sino también un legado de destrucción que marcaría a generaciones. Los ecos de la guerra resonarían en las memorias colectivas de un pueblo que jamás olvidaría la sombra de los invasores. Y así, con el telón de fondo de un conflicto inminente, la historia avanzaba hacia la toma de Beijing, un hito que marcaría un punto de no retorno en las relaciones entre Oriente y Occidente. Las consecuencias de esta guerra no solo transformarían el paisaje político de China, sino que también dejarían una huella indeleble en la historia de las potencias coloniales. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta historia? ¿Y cómo resonarían sus ecos en el futuro de una nación en pie de guerra? Esa crisis no tardaría en transformarse en un eco estruendoso que resonaría en las murallas de Beijing. En 1860, las fuerzas británicas y francesas, impulsadas por la avaricia y la sed de poder, marchaban hacia la capital imperial de China, un objetivo tan codiciado como enigmático. La sombra de la guerra se cernía sobre la ciudad, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazaban, pero que pronto conocería el horror del conflicto. Las tropas, compuestas por soldados entrenados en el arte de la guerra moderna, se acercaban a Beijing con la determinación de despojar al imperio chino de su dignidad. ¿Qué motivaciones impulsaban a estos ejércitos a adentrarse en tierras lejanas, desafiando las fronteras de una cultura que había florecido durante milenios? La respuesta era compleja, entrelazada con la ambición de expandir un imperio y el deseo de abrir mercados para el opio, esa droga que se había convertido en el hilo conductor de un conflicto que desgarraba a Asia. La marcha hacia Beijing fue precedida por una serie de enfrentamientos que habían dejado un rastro de destrucción y desolación. Las tropas, con sus cañones y rifles, avanzaban implacables, mientras que las defensas chinas se mostraban insuficientes ante la modernidad militar de los invasores. En el aire flotaba un sentimiento de desesperanza, una sensación de que el destino de la ciudad estaba sellado. ¿Podría la antigua capital resistir ante tan devastador asalto? Los días se convirtieron en semanas, y el asedio se hizo inminente. El 18 de octubre de 1860, la ciudad se encontraba sitiada. Las fuerzas británicas y francesas, unidas en un propósito común, lanzaron un ataque definitivo. Las murallas de Beijing, que habían resistido el paso del tiempo y de innumerables dinastías, parecían un mero telón de fondo ante el despliegue de artillería. Desde los muros, los defensores chinos, con su valor ciego, se preparaban para lo que se avecinaba. Pero, ¿qué podían hacer frente a la furia de un ejército moderno que desataba un fuego incesante? En el fragor de la batalla, la ciudad se convirtió en un escenario de caos y desolación. Las llamas devoraban los edificios, y el eco de los cañones resonaba como un lamento en el viento. La resistencia china, aunque heroica, no pudo contener el avance de las tropas aliadas. En un giro trágico, Beijing cayó el 2 de octubre de 1860, y el imperio chino se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca había imaginado: la humillación de su capital ante potencias extranjeras. Mientras las tropas ocupaban la ciudad, el legado de la dinastía Qing se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué significaba esta derrota para la identidad de un país que había mantenido su soberanía durante siglos? La ocupación británica y francesa no solo implicó la pérdida de territorio, sino también la erosión de la dignidad nacional. Los palacios imperiales, que antes eran símbolos de poder y cultura, se convirtieron en un recuerdo melancólico de lo que una vez fue. El saqueo del Palacio de Verano,
un acto que resonó como un eco de la avaricia de los invasores, simbolizó la devastación. Las obras de arte, los tesoros y los secretos de una era dorada fueron arrancados sin piedad. ¿Qué misterios se perdieron en aquel caos? ¿Y qué secretos aguardaban aún en las profundidades de la historia china? La toma de Beijing no solo marcó un punto de inflexión en las guerras del opio, sino que también dejó al país en un estado de vulnerabilidad que se perpetuaría por generaciones. La sombra de los eventos de 1860 se alargaría, creando un legado que influiría en las relaciones entre Oriente y Occidente durante años. ¿Podría China recuperarse alguna vez de tal humillación? ¿O el peso de esta historia continuaría aplastando sus aspiraciones? La caída de Beijing fue solo el principio de una nueva era de despojo y sometimiento. Con el horizonte aún cargado de incertidumbre, el pueblo chino se enfrentaba a un futuro incierto, marcado por la intervención extranjera y la lucha por la soberanía. Los ecos de la guerra resonarían en el corazón de la nación, pero la esperanza seguía viva, aguardando el momento en que el pueblo se levantara para reclamar su lugar en el mundo. Así, con el eco de la ocupación aún presente, nos adentramos en un nuevo capítulo, el Tratado de Tiananmen, que sellaría un destino ya marcado por la tragedia. ¿Qué términos se impondrían? ¿Y cómo afectaría esto la soberanía que tan desesperadamente buscaba recuperar el imperio chino? Esa crisis no tardaría en desvelar un nuevo capítulo en la historia de China, uno marcado por el eco de la humillación y el sufrimiento. En 1856, tras el estallido de la Segunda Guerra del Opio, el destino del imperio chino se tornaría aún más sombrío. El Tratado de Tiananmen, firmado en 1856, se erige como un oscuro simbolismo de la pérdida de soberanía y el arrasamiento de su dignidad. Los términos de este tratado, resultado de una guerra impuesta por el imperialismo occidental, obligaron a China a abrir sus puertas a las potencias extranjeras. Pero, ¿qué implicaciones tuvo realmente este acuerdo en la estructura política y social de una nación que había disfrutado de siglos de autonomía? Los detalles del tratado son reveladores. La apertura de varios puertos adicionales al comercio internacional, la legalización del tráfico de opio y la concesión de derechos extraterritoriales a los ciudadanos extranjeros. En esencia, Tiananmen no fue solo un tratado. Fue un golpe devastador a la soberanía nacional. En el corazón de estas negociaciones, se encontraba un conflicto de poder. Las potencias occidentales, ansiosas por expandir su influencia, utilizaron su superioridad militar como herramienta de coerción. Los representantes británicos y franceses, como sombras alargadas en la mesa de negociaciones, imponían condiciones que desdibujaban la esencia misma de la identidad china. ¿Acaso un país puede ser considerado soberano cuando sus decisiones son dictadas por la fuerza? Los términos del Tratado de Tiananmen incluían la apertura de 10 nuevos puertos al comercio. Con ello, el flujo de mercancías extranjeras se intensificaría, y el opio, ese veneno que había envenenado la sociedad china, se convertiría en un elemento más del tejido comercial. Y así, el opio, que había sido un símbolo de sufrimiento, se transformó en un producto legítimo en las estanterías de las tiendas chinas. Pero ¿fue realmente un triunfo para el comercio, o un oscuro presagio de decadencia? La legalización del opio trajo consigo un incremento en el consumo, llevando a millones de personas a una espiral de adicción y desolación. La economía china, ya debilitada por las guerras, se hundió aún más en un abismo de dependencia y desesperación. Las arcas imperiales, que una vez resonaron con el eco del oro y la plata, comenzaron a vaciarse, dejando tras de sí un legado de ruinas y sombras. ¿Qué futuro podía esperarse de una nación cuya juventud estaba siendo consumida por un hábito destructivo? Sin embargo, el Tratado de Tiananmen no solo fue un golpe físico, fue una herida psicológica.
La capacidad de respuesta del pueblo chino se transformó en un creciente descontento. La humillación sufrida se convirtió en un combustible para llamas de resistencia que comenzarían a arder en un futuro cercano. No es el descontento, tras todo, la semilla de la rebelión. Las voces de protesta comenzaron a resonar en cada rincón del imperio, y el eco de la guerra resonaría en el alma del pueblo chino. En este punto, es crucial preguntarse, ¿qué legado dejaría el Tratado de Tiananmen en la memoria colectiva de una nación? A medida que pasaban los años, las profundas cicatrices de este tratado seguirían marcando las relaciones entre China y el mundo occidental. La historia se convertiría en un ciclo de dolor y resistencia, un ciclo que se repetiría en el tiempo. ¿Cómo podría un país reconstruirse cuando su soberanía había sido vendida al mejor postor? Mientras las sombras del Tratado de Tiananmen se alargan, los cimientos de una nueva era se estaban gestando. La apertura forzada de los puertos y la posterior proliferación de concesiones extranjeras no solo transformarían la economía, sino también la identidad cultural de China. Las relaciones entre naciones se redefinirían, y la resistencia se haría eco en cada rincón de la patria. Así, nos encontramos al borde de una nueva revelación, la apertura forzada. A medida que los puertos se abrían y las concesiones comenzaban a establecerse, la esencia de lo que significaba ser chino se vería amenazada por la influencia extranjera. ¿Podría realmente China encontrar su identidad en medio de un mundo que intentaba moldearla a su antojo? Este enigma nos llevará al siguiente capítulo, donde desentrañaremos las consecuencias de esta apertura forzada y su impacto en el tejido de la sociedad china. Esa crisis no tardaría en desencadenar un torrente de cambios que sacudiría los cimientos de la antigua China. La derrota en la Primera Guerra del Opio marcó el inicio de una era de humillación y despojo, dejando al imperio chino en una encrucijada. Los tratados impuestos por las potencias occidentales, como el Tratado de Nankín, no solo sellaron la suerte de los puertos cerrados, sino que revelaron un misterio inquietante: la necesidad de abrir aún más las puertas del vasto imperio a un comercio que, hasta entonces, había sido controlado con mano firme. Los términos del Tratado de Nankín fueron, en muchos sentidos, el eco de una sombra que se cernía sobre el futuro de China. A medida que las potencias extranjeras se establecieron, la presión para abrir más puertos se convirtió en un imperativo. Pero, ¿qué significaba realmente esta apertura forzada para la esencia de la civilización china? En un país donde la armonía y el control eran pilares fundamentales, la injerencia extranjera se sentía como una violación del orden cósmico. Las puertas que se abrían no eran simplemente un pasaje físico, eran umbrales hacia un mundo desconocido, donde el comercio de opio y otras mercancías extranjeras desdibujaba las fronteras de la cultura y la identidad. La dinastía Qing, atrapada en la red de tratados desiguales, se vio obligada a ceder. Pronto, los navegantes extranjeros surcarían las aguas de puertos que alguna vez fueron testigos de una rica historia de comercio, pero ahora se convertían en puntos de acceso a un sistema que los convertiría en meros peones en un juego mucho más grande. En este contexto tumultuoso, las ciudades costeras de China se transformaron. Cantón, el centro del comercio en la época, se vio desbordada por la llegada de barcos británicos y otros mercantes. Hong Kong, que pasaría a ser una colonia británica, se convertía en el símbolo de esta nueva era de comercio forzado. Pero, ¿quiénes eran realmente los beneficiados de este intercambio? Mientras los comerciantes británicos cosechaban riquezas sin precedentes, los campesinos y las clases trabajadoras chinas se sumían en la desesperación, pues el opio que antes se había prohibido ahora se legalizaba y se expandía, convirtiéndose en un veneno que arrastraba a millones a su trampa. El Tratado de Tiananmen, que llegaría poco después, añadiría nuevas condiciones a esta apertura. Más puertos se abrirían, como Shanghái y Ningbo,
y los comerciantes occidentales ganarían derechos que desbordaban los límites de la legalidad. Este fenómeno, conocido como la apertura forzada, no solo implicó la liberalización del comercio, sino que también arrastró consigo la cultura, las costumbres y la autonomía china hacia un abismo de incertidumbre. Mientras los líderes chinos intentaban comprender la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos, el eco de la resistencia resonaba en cada rincón del imperio. La figura de Lin Sesu, quien había intentado frenar el consumo de opio antes del conflicto, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión. Pero, ¿podría algún líder revertir el daño ya causado? El pueblo chino, atrapado entre el deseo de resistencia y la necesidad de adaptación, se enfrentaba a un dilema existencial que resonaría a lo largo de la historia. La apertura forzada trajo consigo no solo un cambio económico, sino una transformación social. Las ciudades portuarias se convirtieron en microcosmos de un mundo en conflicto, donde lo oriental y lo occidental se entrelazaban en una danza peligrosa. Las clases sociales comenzaron a fragmentarse, surgiendo nuevos estratos que se beneficiaban del comercio, mientras que otros quedaban relegados a la penumbra de la pobreza y la desesperación. En este laberinto de intereses y presiones, el espíritu colectivo de un pueblo comenzaba a despertar. Pero, ¿qué futuro aguardaba a una nación que se veía obligada a abrir sus puertas a un mundo hostil? En medio de esta turbulencia, se gestaba un sentimiento de descontento que se propagaría como un incendio, marcando el inicio de la resistencia nacional. Con cada puerto que se abría, cada tratado que se firmaba, el legado de la guerra del opio se iba consolidando, creando un eco de sufrimiento y resistencia que perduraría en la memoria colectiva. La sombra de la humillación y la pérdida de soberanía se cernía sobre el pueblo chino, presagiando la llegada de un nuevo despertar. Mientras los ecos de la apertura forzada resonaban en las calles de las ciudades costeras, un fervor nacionalista comenzaba a tomar forma en el horizonte. La lucha por la identidad y la autonomía se convertiría en el próximo capítulo de esta intrincada historia. ¿Cómo respondería China a las sombras de su pasado? ¿Qué movimientos emergentes desafiarían el dominio extranjero y reclamarían el futuro de la nación? La próxima etapa nos llevará a explorar el despertar nacionalista, donde el eco de la resistencia se convertirá en un grito de esperanza. Esa crisis no tardaría en revelar un nuevo capítulo en la historia de China, un capítulo que se dibujaría en tonos de opresión y avaricia, donde las sombras del imperialismo se alzarían sobre la tierra milenaria. Con el Tratado de Nankín firmado en 1842, un eco de humillación resonó en el corazón del imperio chino. Sin embargo, el verdadero impacto de este tratado no se limitaría a sus términos, sino que se manifestaría en la creación de un nuevo orden, el establecimiento de concesiones extranjeras en el suelo chino. Las concesiones, esas pequeñas islas de dominación extranjera en medio de un mar de resistencia cultural, comenzaron a florecer en ciudades estratégicas. En Cantón, Shanghái y otros puertos, las potencias occidentales, cada vez más codiciosas, se adueñaron de territorios que parecían un eco de sus ansias insaciables. Estas zonas, marcadas por la bandera británica, francesa y otras, no solo eran puertos comerciales, eran símbolos de una nueva era, una era donde las fronteras de la soberanía china se desdibujaban. Pero, ¿qué significaba realmente la creación de estas concesiones? Para muchos chinos, representaban la manifestación física de la derrota y la humillación. El suelo que había sido sagrado y respetado se convertía en un campo de batalla de intereses extranjeros, donde el comercio del opio y otros productos se realizaba sin restricciones, como si el legado de milenios de civilización pudiera ser borrado con un sencillo tratado. Las concesiones no eran meras zonas comerciales, eran enclaves de poder que ofrecían a los extranjeros inmunidad legal y privilegios que los nativos no podían siquiera soñar. En estos territorios,
las leyes chinas eran eclipsadas por los códigos extranjeros, creando una especie de microcosmos donde la justicia se jugaba al antojo de quienes detentaban el poder. No es curioso cómo, en este juego de sombras, la justicia se convirtió en un concepto maleable, adaptándose a los intereses de los dominadores. Shanghái, quizás el ejemplo más emblemático, emergió de sus propias cenizas como un faro de modernidad, pero también como un símbolo de la decadencia del antiguo orden. Los comerciantes europeos, con su vestimenta de seda y sus modales refinados, establecieron un bullicioso mercado donde el opio fluía como agua. Las calles de la concesión británica, adornadas con faroles de papel y cafés al estilo europeo, se convirtieron en un escenario donde las culturas se entrelazaban, pero no sin un precio. A medida que el oro y la plata de China se desvanecían, la economía imperial se tambaleaba en una cuerda floja. Sin embargo, este auge de las concesiones no llegó sin resistencia. Las voces de los patriotas comenzaron a levantarse, buscando recuperar lo que sentían como un derecho usurpado. ¿Cómo podrían permitir que sus tierras fueran despojadas de su esencia? La sombra de los traidores y colaboradores se alzaba junto a la de los ocupantes, un eco de la lucha interna entre la modernización y la preservación de la identidad cultural. El descontento se esparció como un fuego que consume la maleza. Las tensiones comenzaron a fraguarse en el corazón de la sociedad china, donde las ideas de modernidad y nacionalismo empezaban a tomar forma, gestando un nuevo amanecer en medio de la oscuridad. Las concesiones, lejos de ser un simple fenómeno comercial, se convirtieron en catalizadores de un cambio profundo, un cambio que estaba a punto de desafiar las premisas del orden establecido. Las promesas de prosperidad que las concesiones prometían eran solo una ilusión, una fachada que escondía un conflicto inminente. Detrás de la aparente prosperidad, el resentimiento se acumulaba como un volcán dormido, listo para erupcionar. ¿Qué destino aguardaba a una nación que se encontraba atrapada entre el deseo de modernización y la urgente necesidad de recuperar su soberanía? Así, el auge de las concesiones se convierte en un enigma que nos invita a cuestionar no solo la historia, sino el legado que ésta ha dejado. Con cada rincón de esta historia revelado, nos acercamos al momento decisivo en que las sombras del pasado se enfrentarían a la luz de un nuevo día. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el despertar nacionalista que surgió como respuesta a esta humillación, explorando cómo las voces de un pueblo se alzaron contra el yugo de la opresión, sembrando las semillas de un futuro que cambiaría para siempre el curso de la historia china. Esa sombra de descontento que se cernía sobre China tras la firma del Tratado de Nankín no tardaría en transformarse en un grito de resistencia. Los ecos de la humillación y la pérdida de soberanía comenzaron a resonar en los corazones de un pueblo que, durante siglos, había considerado su imperio como el centro del universo. A medida que las potencias occidentales aumentaban su influencia, el tejido social y cultural de China se encontraba en una encrucijada, un momento crucial donde la historia se tornaría en un enigma y los movimientos nacionalistas comenzarían a tomar forma. La humillación no solo se sentía en los márgenes de las ciudades, donde las concesiones extranjeras brotaban como hongos tras la lluvia. También se palpaba en el aire, en las conversaciones furtivas de aquellos que anhelaban restaurar la grandeza perdida de su nación. La indignación se entrelazaba con un nuevo sentido de identidad que resonaba en cada rincón del vasto imperio. Pero, ¿qué era lo que realmente impulsaba este despertar nacionalista? ¿Era solo el resentimiento hacia las potencias coloniales o había algo más profundo, un deseo de unidad y renacimiento? El siglo XIX se convirtió en un caldo de cultivo para ideas que desafiaban el orden establecido. Intelectuales y revolucionarios comenzaron a cuestionar no solo la desigualdad impuesta por el extranjero, sino también el mismo concepto de la dinastía Qing, que, en su incapacidad para proteger al pueblo,
se convertía en un enemigo interno. La frustración se canalizaba en publicaciones clandestinas, en reuniones secretas donde se tejían los hilos de una nueva narrativa, una que hablaba de un futuro donde China recuperaría su dignidad y su lugar en el mundo. Entre los protagonistas de este movimiento, emerge un nombre que se convirtió en símbolo del cambio: Sun Yat-sen. Su visión de una China unida, libre y moderna resonaba con la creciente oleada de nacionalismo. Pero ¿quién era realmente Sun Yat-sen? Un médico que, tras ver las sufridas condiciones de su patria, dejó el bisturí por la pluma y se convirtió en un ferviente defensor de la revolución. Su llamado a la acción se convirtió en un faro para aquellos que anhelaban un cambio radical. Pero, ¿acaso su idealismo podría traducirse en una realidad tangible en un país dividido y golpeado por la guerra? Las revueltas comenzaron a brotar como flores silvestres en un campo descuidado. Desde el levantamiento de los Taiping, que buscaba derrocar la dinastía Qing, hasta las protestas que se extendieron en respuesta a la opresión extranjera, cada revuelta era un eco de la frustración acumulada. Los campesinos, los trabajadores, los intelectuales y los comerciantes se unieron, cada uno aportando su voz a un coro de resistencia. Y aunque muchas de estas revueltas fueron aplastadas, la chispa del nacionalismo seguía ardiendo, alimentada por la injusticia y el deseo de un futuro diferente. La influencia de los movimientos extranjeros también jugó un papel crucial en este despertar. Las ideas de libertad y autodeterminación que surgieron en Occidente encontraron eco en el corazón de los revolucionarios chinos. Podría ser que la lucha contra el colonialismo no solo fuera una batalla física, sino también un conflicto de ideas. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo las corrientes de pensamiento se entrelazan y cómo los movimientos de un continente pueden inspirar a otro. A medida que el siglo avanzaba, las tensiones entre las antiguas tradiciones y las nuevas ideologías empezaron a desgarrar el tejido de la sociedad china. Se produjeron encuentros fatídicos entre los reformistas y los conservadores, cada uno luchando por definir el futuro de la nación. ¿Podría la modernización ser la clave para recuperar la grandeza china, o conduciría a la pérdida de su esencia cultural? Las preguntas se multiplicaban en una atmósfera cargada de incertidumbre. El eco de la lucha contra la opresión resonaba en cada rincón de la sociedad china. Las primeras semillas del nacionalismo estaban sembradas, y aunque el camino hacia la unificación y la libertad sería arduo y lleno de obstáculos, el deseo de un renacer nacional ya había comenzado a florecer. En este contexto turbulento, China se preparaba para enfrentar no solo a sus enemigos exteriores, sino también las divisiones internas que amenazaban con desmoronar su identidad. Así, mientras el eco del nacionalismo empezaba a resonar con fuerza, el legado de las guerras del opio continuaba pesando sobre la nación. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en las secuelas de este conflicto, analizando cómo su sombra se proyectó sobre las dinámicas sociales y políticas que definirían el futuro de China. ¿Qué lecciones se podrían extraer de un pasado tan oscuro y tumultuoso? La historia nos espera, lista para revelarnos sus secretos. Esa crisis no tardaría en desvelar las profundas cicatrices que las guerras del opio habían dejado en la sociedad y política chinas. El eco de los cañonazos aún resonaba en las mentes de los habitantes de un país que, a pesar de su vasta historia y riqueza cultural, se había visto obligado a someterse a la voluntad de potencias extranjeras. ¿Qué legado había dejado realmente este conflicto en la nación más poblada del mundo? Al finalizar las guerras del opio, China se encontraba en un estado de vulnerabilidad y humillación. Las imposiciones de los tratados, como el de Nankín y el de Tiananmen, no solo despojaron a China de su soberanía, sino que también introdujeron un nuevo orden que alteraría el tejido social del país. La apertura forzada de sus puertos al comercio extranjero significó que el opio, ese peligroso narcótico,
continuaría fluyendo a través de las venas de la sociedad china. ¿Cuántas vidas se verían afectadas por esta sombra que persistía en la cultura? Las secuelas de las guerras del opio no se limitaron a la esfera económica, se extendieron a las estructuras sociales y políticas. La corrupción, alimentada por la adicción al opio, comenzó a infiltrar los niveles más altos de la burocracia imperial. Los funcionarios, atrapados entre la lealtad a su emperador y la seducción del oro británico, se convirtieron en actores en un drama trágico donde el opio era tanto la causa como la consecuencia de la decadencia. ¿Cómo podría un imperio tan grande sucumbir a tales debilidades? En las calles de las ciudades, el lamento de las familias destrozadas por la adicción se entrelazó con el murmullo de desconfianza hacia el gobierno. La pérdida de control sobre su propio destino se sentía como un veneno que se extendía lentamente, corroyendo la moral y la identidad nacional. En este contexto, las primeras chispas de descontento comenzaron a tomar forma, dando lugar a un resurgimiento de la resistencia que se manifestaría en los movimientos nacionalistas de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Era posible que la humillación sufrida en las guerras del opio sirviera como catalizador para un despertar nacionalista? El legado del opio también se hizo evidente en la aparición de sociedades secretas y movimientos revolucionarios que buscaban restaurar la dignidad perdida de la nación. Grupos como los Boxers, quienes se levantaron en contra de los extranjeros y sus aliados, representaron un eco de la rabia acumulada durante años de opresión. La influencia del opio, aunque devastadora, actuó como un hilo conductor en la narrativa de resistencia. ¿Podría ser que, en su desesperación, el pueblo chino encontrara la fuerza para levantarse contra el yugo del colonialismo? Sin embargo, el legado del opio también se manifestaba en la forma en que el gobierno Qing, cada vez más debilitado, recurría a medidas drásticas para mantener el control. La represión se convirtió en la respuesta a la creciente agitación social, sumiendo al país en un ciclo de violencia y desconfianza. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podría un imperio que había caído tan bajo recuperar alguna vez su grandeza? La historia del opio en China es, sin duda, una historia de tragedia, pero también de resiliencia. Un legado que, aunque marcado por el dolor, sembró las semillas de un futuro en el que el pueblo se uniría en la búsqueda de su identidad. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero también había despertado un sentido de unidad que, aunque imperfecto, comenzó a brotar entre las sombras de la opresión. A medida que el siglo XX se aproximaba, el eco de las guerras del opio continuaba resonando en la conciencia colectiva de China, un recordatorio constante de un pasado que no podía ser ignorado. Las lecciones aprendidas de este oscuro capítulo de la historia serían cruciales para el camino que la nación tomaría en el futuro. Así, nos adentramos en un nuevo periodo, donde las huellas de la guerra se entrelazarían con los movimientos que darían forma a la identidad moderna de China. Reflexionaremos sobre cómo las guerras del opio influyeron en la historia contemporánea del país, una exploración que nos llevará a un viaje lleno de revelaciones. Esa sombra de descontento y humillación no tardaría en transformarse en un eco resonante a lo largo del siglo XX, reverberando en la historia moderna de China. Las guerras del opio, con sus complejas tramas de traición y comercio, habían dejado una huella indeleble en la psique nacional. Pero ¿cómo se manifestaría esta herencia en el siglo de los cambios radicales, los movimientos sociales y la lucha por la identidad? Durante las primeras décadas del siglo XX, China se encontraba en un cruce de caminos, atrapada entre las antiguas costumbres y la creciente influencia de un mundo occidental que había tomado forma tras la opresión del opio. La Revolución de 1911, que derrocó a la dinastía Qing, fue un grito desesperado por recuperar la soberanía perdida. En este contexto, el legado de las guerras del opio se convertía en un símbolo de resistencia,
un recordatorio constante de la lucha contra la dominación extranjera. El eco de las batallas del pasado se mezclaba con la urgencia de un nuevo despertar nacionalista. Los intelectuales, influenciados por los ideales de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, comenzaron a cuestionar el papel de China en el mundo. ¿Qué significaba la modernización para un país cuyas fronteras habían sido arrasadas por el comercio forzado? Las ideas sobre el nacionalismo y la autodeterminación florecieron, alimentadas por el rencor acumulado durante décadas de humillación. El movimiento del 4 de mayo de 1919 se alzaría como un hito en esta lucha, donde estudiantes y pensadores clamaban por una renovación cultural y política. Sin embargo, el legado del opio no solo se manifestaba en la lucha por la soberanía. La adicción a esta sustancia había dejado un vacío devastador en la sociedad china. A medida que las familias se desmoronaban y las comunidades se debilitaban, la sombra del opio se cernía sobre el futuro de una nación ya herida. Las cifras eran escalofriantes. Millones de personas afectadas, una economía tambaleándose y un tejido social desgarrado. ¿Cómo podría China sanar estas heridas en medio de un mundo que parecía más interesado en su explotación que en su redención? A medida que el siglo avanzaba, la llegada del Partido Comunista Chino en 1921 prometía un cambio radical. La ideología marxista se infiltró en la narrativa nacional, ofreciendo una visión de un futuro libre de las cadenas del pasado. Sin embargo, la lucha no sería sencilla. Las guerras del opio habían sembrado desconfianza, y las intervenciones extranjeras continuaban atormentando a la nación. La guerra civil que estalló entre el Partido Comunista y el Kuomintang se convirtió en un nuevo campo de batalla, donde las lecciones de las antiguas guerras resonaban con fuerza. En medio de este caos, el opiáceo continuaba su danza oscura. Mientras el país luchaba por encontrar su identidad, el opio se había transformado en un símbolo de la opresión. Pero, ¿podría realmente una nación liberarse de las cadenas de su pasado? Las sombras de la historia parecían susurrar que el camino hacia la redención sería largo y tortuoso. El estallido de la Segunda Guerra Mundial ofreció a China una oportunidad inesperada. La invasión japonesa en 1937 llevó al pueblo a unirse en una lucha común, una lucha que, irónicamente, evocaba los ecos de resistencia de las guerras del opio. En esta lucha, el pasado y el presente se entrelazaban, y la memoria colectiva de la opresión se convertía en una fuerza unificadora. A medida que las tropas japonesas se retiraban y la guerra llegaba a su fin, China emergía de las cenizas con una nueva determinación. Sin embargo, el fantasma de las guerras del opio seguía presente, recordando a las generaciones futuras que la lucha por la independencia y la identidad no había terminado. La historia parecía estar dando forma a un nuevo destino, pero el precio de la libertad siempre deja cicatrices profundas. Las heridas del opio no se curarían fácilmente, y el camino hacia la modernidad estaría plagado de desafíos. Las sombras del pasado seguirían acechando, pero también ofrecían una lección vital: la resiliencia de un pueblo frente a la adversidad. Así, el legado de las guerras del opio se convertiría en un faro para los líderes y pensadores de una China en transformación, una advertencia de que, aunque el pasado puede ser oscuro, el futuro puede ser iluminado por la lucha por la verdad y la justicia. En este contexto de renacimiento y desafío, es inevitable preguntarse: ¿qué lecciones nos enseñará este capítulo oscuro de la historia? Las respuestas aguardan, preparadas para ser reveladas en el siguiente capítulo, donde exploraremos las lecciones perdidas de un conflicto que aún resuena en la conciencia colectiva de una nación. Las sombras de las guerras del opio se alzan como un eco persistente en la memoria colectiva, un recordatorio de cómo el deseo humano puede desatar conflictos de proporciones épicas. En nuestro último viaje por este laberinto de intereses económicos y nacionalismos heridos, hemos sido testigos de un capítulo de la historia que,
aunque lejano, resuena con una claridad inquietante en el presente. La lucha por el control del opio, esa sustancia que transformó el comercio y el destino de naciones, nos invita a reflexionar sobre las lecciones que emergen de este enigmático conflicto. A medida que cerramos este relato, recordamos la llegada de las potencias occidentales a las puertas de un imperio chino que, a pesar de su riqueza y tradición, se vio desbordado por una marea de opresión y manipulación. Las firmes manos de Lin Sesu, al destruir las reservas de opio en Cantón, simbolizaron no solo una resistencia a la invasión, sino un grito desgarrador por la soberanía. Pero, ¿cómo pudo un solo hombre enfrentar el poderío de una armada imperialista? La historia nos muestra que, en ocasiones, la valentía puede ser eclipsada por la fuerza bruta, dejando cicatrices indelebles en la psique de un pueblo. El Tratado de Nankín y sus secuelas nos revelan la fragilidad de las promesas y los acuerdos. ¿Qué valor tienen las palabras cuando se dictan bajo la amenaza de la guerra? Las concesiones forzadas y la apertura de puertos se convirtieron en un símbolo de la humillación nacional, un recordatorio constante de que el poder no siempre reside en la razón, sino en la capacidad de ejercer dominio. Con cada batalla, cada tratado, el tejido de la sociedad china se desgastaba, dejando a su paso un legado de resentimiento que germinaría en movimientos nacionalistas en el siglo XX. Pero, más allá de las fronteras de China, ¿qué nos enseñan las guerras del opio sobre la naturaleza humana? La codicia insaciable, el deseo de expansión y el desprecio por la cultura ajena se entrelazan en este relato. La historia, en su vasto mosaico, nos invita a cuestionar: ¿estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿Acaso la búsqueda de la riqueza y el poder no ha llevado a la humanidad a conflictos similares en nuestros días? Las lecciones de este conflicto no se limitan a los anales de la historia, resuenan en los actuales debates sobre comercio, soberanía y derechos humanos. El legado del opio, con su mezcla de tragedia y transformación, nos insta a mirar hacia adentro y a considerar cómo nuestras decisiones, hoy, pueden ser recordadas en el futuro. Las sombras de la guerra no se desvanecen fácilmente. Más bien, se convierten en lecciones que nos enseñan a navegar los ríos traicioneros del poder y la ambición. A medida que reflexionamos sobre el impacto de estas guerras, es esencial recordar que la historia no es solo una serie de eventos, es un espejo que refleja nuestras propias realidades. Las luchas de ayer nos advierten sobre los peligros de la ignorancia y la complacencia. ¿Qué sombras acechan en nuestro propio tiempo, esperando ser desveladas? La guerra del opio nos deja con una pregunta final, una que debe resonar en la conciencia de cada espectador. ¿Qué legado queremos construir a partir de las lecciones del pasado? Este enigma, quizás, es el más desafiante de todos. La historia nos habla, pero ¿realmente la escuchamos? En un mundo donde las fronteras entre el pasado y el presente son cada vez más difusas, el eco de las guerras del opio nos recuerda que la lucha por la dignidad y la justicia nunca termina. La historia es un ciclo, y cada uno de nosotros es parte de esa narrativa interminable. Así, concluyendo este capítulo, nos enfrentamos a la fragilidad de nuestras elecciones y la fuerza de nuestras convicciones. La historia de las guerras del opio es un recordatorio de que el verdadero poder reside no en la opresión, sino en la resistencia, en la capacidad de levantarse y cuestionar el statu quo. Y en ese acto de resistencia, encontramos la esperanza de que el futuro pueda ser diferente. En última instancia, la sombra de este conflicto nos deja con una enseñanza perdurable. El verdadero legado de la historia no se mide por las victorias o las derrotas, sino por la humanidad que emerge en medio de la adversidad.